Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros esta noche de viernes 8 de marzo. El juicio en Nueva York, Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández después de 14 días, hoy tuvo el veredicto del jurado. Fue declarado culpable. Hoy con nuestros invitados aquí en el país, especialistas en derecho penal, Alexander Girón en el estudio y Jair López están con nosotros para el análisis posterior al contacto que tenemos ya en el último día en Nueva York de la abogada Marcela Caro, que ha estado en compañía de los canales de la Corporación Televicentro, de HRN, La Voz de Honduras, el Grupo Emisoras Unidas y de tunota.com. Paso a paso hemos liderado una transmisión histórica desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo han sido estos días? Destacando desde luego, Marcela, lo que ha sucedido hoy cuando el jurado ha dado el veredicto de culpable. Si nos describe cómo fueron esos momentos más temprano de este día y lo que ocurrió ahí en el auditorio que había seleccionado el juez Kevin Castell, que dictará sentencia el próximo 26 de junio. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los que nos escuchan en el banquillo. Buenas noches aquí a los compañeros que están ahí en la audiencia. Pues aquí estamos, Rosendo, ya el último día de este gran juicio. Es el juicio del siglo para nosotros los hondureños. Y no solo para Honduras, para toda Latinoamérica. Este ha sido un precedente que ha sembrado Estados Unidos una vez más, pero esta vez declarando culpable a un expresidente de una nación. En la mañana llegamos, Rosendo, a las 4:20 de la mañana para hacer la fila. Llegó gente, la prensa, llegó con ciudadanos que venían de otras ciudades cercanas a 3-4 horas. Ingresamos a la corte a las 7:45, posteriormente entramos a las 9:45 a la sala 26B. En ese momento nos sentaron en silencio. El juez no estaba presente, solo estaba presente la fiscalía, la defensa. No había llegado el expresidente, estábamos esperando. En eso entró el expresidente. Después el juez llegó, nos pidió que nos pusiéramos de pie. Dijo que revisaron unos documentos que era sobre el testimonio de Daniel, que es el experto en la DEA, sobre el vaciado que hicieron sobre teléfonos y sobre todo todas las ubicaciones. Posteriormente se retiró el juez, retiraron al expresidente Juan Orlando Hernández, quedamos ahí de nuevo y a las 12:30 para la 1 de la tarde, cerca de la 1 de la tarde, Rosendo, el marshal salió con un sobre. Se le entregó al asistente del juez, a la secretaria del juez. Ella hizo una llamada, vino la fiscalía, vino la defensa. Nosotros estábamos sentados al lado de la persona que dibuja. Cuando pasó Sabrina, quedamos viendo y Sabrina dijo, ya hay veredicto, ¿verdad? Tuvimos que esperar. Ya cuando el juez entró, nos pidió primero al público que cualquiera sea el veredicto, necesitaba silencio absoluto. No quería que nadie hiciera ningún tipo de gesto, ni físico ni verbal. Y la primera persona que hiciera algún gesto físico o verbal, ya tenía órdenes los marchas y los guardias de sacarlo, incluso de procesarlo, ¿verdad? Pues ahí quedamos, entró el jurado, hicieron pasar el jurado. El presidente del jurado era el jurado número 13, Rosendo. Nosotros nunca subimos los nombres, ni apellidos, ni nada. Era el jurado número 13. Cuando ya le preguntó el juez que si tenían el veredicto y si era unánime, dijeron que sí. Tenemos el veredicto. Le entregaron el sobre, lo tenía. ¿Ese es el veredicto? Le dijo, sí, ese es el veredicto. Posteriormente el juez lo abre y le entrega a la secretaria, donde se baja del podio, se dirige a donde está el presidente del jurado y empieza a leer el documento y empieza a leer el primer cargo, Rosendo, donde cuando termina de leer el primer cargo, ya inmediatamente el presidente del jurado dice guilty, que es culpable. En ese momento, Rosendo,
el expresidente Juan Orlando Hernández se desploma, se pone la cabeza sobre su mano, asenta que no. Renato Estabil también estaba también muy mal, la misma Sabrina, el abogado Colum, las hermanas de la ex primera dama Ana empezaron a llorar, a agarrarse las manos. Estaba el pastor y estaban también lo que son los testigos de él que vinieron de parte de la defensa. Después dan el segundo cargo, lee el segundo cargo la secretaria y donde el presidente del jurado dice guilty, culpable de nuevo. Ahí el expresidente levantó la cabeza y asentó que no. El segundo cargo igual, el tercer cargo, perdón, lo vuelve a leer y culpable de nuevo, guilty. Realmente que fue algo devastador verlo ahí en presencia. Tengo que decirlo porque es algo humano, ¿no? Y es normal, pues la reacción, las personas que estaban detrás de su familia, que ha sido la única prácticamente que lo ha podido ver. Inmediatamente los marshals que estaban, porque entraron otros marshals, se levantaron, el juez se dirigió al jurado, nunca se dirigió al expresidente Juan Orlando Hernández, se dirigió al jurado, les agradeció por el gran servicio, por respetar la Constitución de los Estados Unidos, por servir a este país de esta manera. Y ya los despachó, ¿verdad? Les dijo sus palabras y ya salieron el jurado, nos sentamos todos y sobre la sentencia, es una tentativa esa fecha, Rosendo. Él la va a publicar en lo que es los documentos oficiales de la Corte, ¿verdad? Cuando ya se programe la fecha real de la sentencia. Posteriormente, los marshals se acercaron al expresidente, ya entraron otro tipo de marshal, se paró, él se dio la vuelta, se tomó las manos y le dijo lo dijo viendo hacia las hermanas de la ex primera dama, díganle al mundo que soy inocente. Y en eso los marshals lo llevaron y lo sacaron de la sala. Sí, ¿qué pasó en ese momento? En el intercambio al menos de miradas cuando se dirigió a los parientes y viene el retiro. Por cierto, el retiro ya hoy no es para pernoctar ahí en los reclusorios que están cerca de la Corte Federal del Distrito Sur. Él ya hoy fue a la cárcel donde ha estado los últimos casi 2 años ya, Marcela. Es correcto, ya ahora inmediatamente que lo sacan de la sala, ya le quitan el traje, le ponen su traje de presidiario, sus cadenas tanto en los pies como en las manos y lo trasladan a la cárcel en Brooklyn, a esperar la sentencia para ver qué cárcel de máxima seguridad donde lo trasladan a las personas que son culpables en ese tipo de delitos. Cuando salió, pues los familiares, lo único que yo vi que le enseñaron algo y le dijeron te amamos, le dijeron te amamos. Y ya se fue, nos sentamos, el juez Castel nunca se dirigió a él, nunca le dijo unas palabras, lo que dijo al final fue felicitó a la fiscalía, felicitó a la defensa por el trabajo, por todo este arduo trabajo. La fiscalía realmente no se miró eufórica, ¿verdad? Simplemente llegaron, le dieron una palmada a Sabrina, a Colón y a Renato. ¿Cómo fue ese saludo entre los fiscales y la defensa que durante 14 días pues estuvieron en contradicciones, en choques, como lo quiere entender la audiencia en el juicio? ¿Fue saludo de manos o estrechón de manos, solamente la palmadita en el hombro? ¿Cómo fueron esos instantes? Y bueno, y el hecho de que el imputado estaba ahí y nunca hablaron con él, ese el otro escenario que nos llama la atención, sí, dentro del auditorio, Marcela. Bueno, en el momento que la fiscalía llegó, fue realmente como un semiabrazo, ¿verdad? Que le dio. Ya Juan Orlando ya lo habían sacado, el expresidente ya lo habían retirado de la sala. Fue un abrazo, un semiabrazo tanto a Sabrina, y yo escuché cuando le dijeron I'm sorry, a Colón le dieron la mano y a Renato también. Se portaron muy cordiales realmente y después ellos salieron de la sala.
Bueno, Marcela, le agradecemos infinitamente en nombre de los ejecutivos de la empresa, del equipo de producción que le ha acompañado en estos contactos frecuentes y en nombre también del personal de Emisoras Unidas y de HRN por todo este apoyo invaluable que hemos tenido en los últimos días y que esperamos continuar con el mismo a lo largo de las diferentes transmisiones en los espacios informativos de Emisoras Unidas, la Corporación Televicentro y Tu Nota. Así es que muy agradecidos, Marcela, y a dejar ya el duro clima de Nueva York por el buen clima para nosotros los latinos que tiene la Florida. Así es, Rosendo, gracias a ustedes por esa confianza, gracias a Televicentro, HRN, tunota.com, la licenciada Ana María y todos los que han confiado. Agradecemos a Alexis Cerrato, que aquí está, Archie en cámara, y también a Jaime, que ha sido una gran ayuda para nosotros acá en esta gran ciudad de Nueva York, y Kaylee, también otro compatriota que nos abrió las puertas también de su casa. Gracias a todos y vamos a seguir siempre con la mejor emisora y la mejor televisora, donde llevamos la verdad como tiene que ser. Muy bien, gracias a Marcela Caro, abogada que ejerce en el estado de la Florida, que nos ha acompañado con detalles paso a paso de lo que ha ocurrido en los últimos 21 días en Nueva York. Feliz noche, Marcela. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estarán con nosotros los abogados Alexander Girón y Yair López para el análisis de lo que ha ocurrido estos últimos días en Nueva York. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados en suelo hondureño, el abogado Alexander Girón y Yair López, en el análisis correspondiente de lo que ha ocurrido en Nueva York. Se cumplió lo que ya se había advertido por parte de los especialistas aquí en Honduras. Era difícil luchar contra las pruebas que presentaba la Fiscalía en contra de Hernández Alvarado por 3 delitos ligados a conspiración con el ingreso de drogas con una cantidad superior a los 5 kilos y poseer e intentar usar armas para la conspiración contra Estados Unidos. Abogado Girón, buenas noches. Buenas noches, Chendo, toda la teleaudiencia que nos mira. En efecto, yo lo que puedo ver es que Estados Unidos tiene un rigor científico cuando se trata de sus investigaciones. Y efectivamente así lo pudimos apreciar en este caso, donde conjugan diferentes expertos entre vaciados, entre especialistas que manejan las rutas, otro especialista en armas, testigos totalmente coherentes en sus declaraciones, una abundante prueba documental. Por supuesto, enfrentarse a eso representa un desafío enorme y ya lo habíamos comentado con diferentes colegas del sector, que lo más seguro era que este fallo iba a ser condenatorio. Abogado Yair López, buenas noches. ¿No le sorprendió en lo absoluto la decisión que, a pesar de algunas solicitudes que hizo el jurado, sobre todo con los acontecimientos de ayer jueves y lo que ocurrió hoy en primeras horas de la mañana, el jurado se había ya formado un concepto claro de lo que había ocurrido con los señalamientos de la Fiscalía? Buenas noches. Gracias, Chendo. Buenas noches y saludos al abogado Alexander Girón. Mire, en realidad todos los juicios nadie puede vaticinar resultados. La razón es muy sencilla. No estamos hablando de ciencias exactas, aquí no estamos hablando de una ecuación matemática o una fórmula química para saber un resultado. Los juicios se tratan de realidades que se trasladan a un jurado, en este caso, a través de dos partes que tratan de establecer una realidad de hechos que ellos tratan de demostrar ante él. Y quienes juzgan, al final de cuentas, en el sistema de Estados Unidos, son personas comunes y corrientes. En otros sistemas procesales son jueces formados en derecho quienes lo hacen. Ni en uno ni en otro caso es fácil y ni siquiera es correcto vaticinar resultados. Lo que ocurrió en este caso de Juan Orlando Hernández es que
quien debía tener y tuvo el deber de demostrar los hechos, porque es quien acusa, era la fiscalía. Y siempre va a ser una labor del acusador demostrar esos hechos ante un tribunal, en este caso un jurado, de cómo Juan Orlando Hernández estaba vinculado con grupos criminales y cómo se benefició de ellos para facilitarles a estos grupos la salida de estupefacientes a Estados Unidos y recibir dinero de ellos a cambio. Entonces, esa realidad a quien le correspondía demostrarla era a los acusadores, en este caso la fiscalía. Y evidentemente, como pudimos ver en cada una de las sesiones, de manera sistemática, con diferentes elementos de prueba, con diferentes personas que ni siquiera tenían alguna motivación en contra del expresidente, como ser el contador, como ser el narcotraficante colombiano que pertenecía al cartel de Sinaloa y que también vinculó al exmandatario en esta actividad, pues sistemáticamente la fiscalía fue armando precisamente esa reconstrucción de hechos y logró convencer al jurado. Y los jueces, en este caso, personas normales, sin formación jurídica, lo único que hacen es convencerse de la tesis de alguna de las partes a través de esos elementos de prueba que desfilaron en cada una de estas sesiones. Por esa razón, el tribunal resultó convencido y de esa manera se respetó incluso el derecho de inocencia de Juan Orlando Hernández, porque ese es un derecho transversal en todo el proceso y en Estados Unidos lo respetan muy bien. Es decir, solamente puede producirse la condena más allá de una duda razonable. Este tribunal, en consecuencia, no tuvo dudas al respecto. ¿Es un delito fácil de tener la prueba, la conspiración? Porque, y ya voy a volver con el abogado Girón. ¿Qué me dice de esto, abogado López? Sí, claro. Aquí señalar dos aspectos. En primer lugar, lo que es la conspiración en términos generales. No solamente en Estados Unidos existe conspiración, existe en todos los sistemas jurídicos del orden penal. Conspirar son fases previas a la ejecución de un delito. Para ponerlo en palabras sencillas y que el auditorio lo entienda, conspirar es ponernos de acuerdo para cometer un delito y que ese acuerdo pueda ser acreditado para que yo pueda ser condenado por dicho acuerdo. Cualquier delito permite conspiración, el darle muerte a una persona, el traficar con drogas, etcétera, etcétera. En Honduras, por ejemplo, solo algunos delitos son sancionados a ese nivel básico antes de la ejecución del hecho, que es la conspiración. En el caso de Estados Unidos, por la gravedad de estas conductas, que se trata del tráfico de drogas, sancionan de manera muy severa el ponerse de acuerdo varias personas para introducir drogas a Estados Unidos, de tal manera que bastaba únicamente comprobar ese acuerdo y para comprobarlo, Chendo, y las personas que nos escuchan y nos ven, había que llevar a las personas que formaban parte de esa conspiración. Y por eso fue erróneo satanizar la calidad que tenían estos testigos, que eran personas que traficaron drogas, en señalar que Juan Orlando Hernández les facilitó ese camino para trasladar la droga a cambio de pagos. Y no eran más que las personas más calificadas para referir estos hechos. De tal manera que sí, por el tipo de delito, por el grado de ejecución del delito, que estamos hablando de actos preparatorios para ejecutar el tráfico de drogas. No era necesario, en consecuencia, demostrar el tráfico de drogas, simple y sencillamente el acuerdo. Por esa razón, vimos en este juicio que muchas de las pruebas que desfilaron en este proceso y en estas diferentes audiencias fue prueba testimonial. Muy bien. Esto se criticó mucho, abogado Girón, a nivel de país. Hoy que ya hemos escuchado el veredicto del jurado, sí se puede ir a profundidad en la decisión que ellos han tomado frente a lo que explicaba el abogado López, que se escucharon testimonios para ligar la conspiración de criminales. Bien, prácticamente estoy totalmente de acuerdo en lo que comenta el abogado Yair López,
porque el delito es como una especie de camino del crimen. Entonces, cuando hablamos de conspiración, nuestro código se le conoce como actos preparatorios punibles. En ese sentido, digamos que la ley o el tipo penal no exige demasiado, ¿cómo podríamos llamarle? Valor o ¿cómo podríamos decir? En ese sentido, demasiado inclinado a la consumación, porque el delito va por etapas. Empieza desde el pensamiento, que eso por supuesto no es punible, después avanza un poco a lo que se consideran proponer un acto delictivo, conspirar o incluso provocar un acto delictivo. Después tenemos el tema de la tentativa, que es cuando ya vemos que el delito se ha ejecutado, ya tenemos como resultados más tangibles o algo más, digamos, palpable en ese sentido. Y por último tenemos la consumación, que ahí es cuando decimos que el delito se ha cometido quizás en un 100%. Si esto lo ponemos en una escala, podría ser que el acto preparatorio punible represente como un 25% del delito. Generalmente acá, digamos en el sistema continental, es un poco complejo utilizar la conspiración para enjuiciar nuestros propios casos, porque se entiende que la conspiración ha ocurrido en una etapa previa al delito. Pero en este caso tenemos que los hechos, digamos que ya se consumaron. Entonces tendríamos que utilizar otra figura un poco más acertada desde la autoría para poder castigar de manera adecuada el caso, porque si no siempre se nos va a presentar algún problema dogmático en ese sentido. Por eso es que se criticaba mucho el tema de la conspiración, entendiéndola desde esta perspectiva, como lo entendemos nosotros los juristas. Pero en Estados Unidos vimos que el hecho ya estaba consumado y aún así se utilizó el mismo fenómeno de la conspiración y tanto que le prosperó para sostener esa condena. Y aquí en Honduras también hay conspiración, ¿no? Y está tipificada en ciertas acciones legales. Es decir, no es extraño manejar este concepto para los abogados. Fíjese que para nada es extraño, tenemos la figura, lo que no tenemos es demasiados antecedentes. Quizás sería interesante ver si, digamos, aspirando a ese nivel o calidad de justicia que hemos observado, ver si se pueden emprender algunos casos y empezar quizás a incursionar un poco en esa figura, ¿verdad? Porque ya vimos que son efectivas. ¿En qué puede contribuir en procesos legales en Honduras la aplicación de esta figura en el combate a la criminalidad? En el sentido de que evidentemente estas personas no manejan el camión que transportan droga, evidentemente no dejan registro de llamadas, no dan recibos diciendo, mire, recibí tanto dinero por esta transacción de droga. Entonces, todos esos medios de prueba que quizás están acostumbrados los tribunales a exigir, cuando hablamos de conspiración, digamos que los soslayamos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Únicamente se puede enfocar en el acuerdo de voluntades, digamos en la perspectiva que tenía esta persona para perpetrar ese delito, y lo podemos incluso cortar chiquito, porque claro, después cuando esto va pasando el tiempo, se van convirtiendo en especies de bola de nieve y después es muy difícil detenerlas. Abogado Yair López, ¿qué errores hubo en el juicio? Y aquí vámonos ahora a la parte de la defensa, porque ya nos explicó cómo fue planteando el argumento la Fiscalía hasta llegar a un veredicto que favorece la intención por ellos planteada. Pero ahora miremos el otro ángulo. ¿Qué lectura le da a lo que ocurrió por parte de, en un principio, la defensa de Raymond Colón, luego la incorporación de una experta en asuntos clasificados, la abogada Sabrina, y por último la llegada de Stabile, que estuvo al frente de varios interrogatorios con apenas que 2 o 3 semanas de haber conocido la documentación presentada?
Sí, claro, Chendo. A ver, es un poco difícil decir desde acá qué errores puede cometer una defensa en un juicio que ni siquiera se ha ventilado en nuestro país y al cual no hemos tenido un acceso directo a las audiencias. Pero lo que le puedo señalar es eso que usted ha señalado por último. Generalmente cuando uno prepara un caso, hay casos que son más sencillos desde el punto de vista probatorios, otros que son más complejos. Y la complejidad muchas veces se genera de todos los elementos de prueba que el acusador lleva. En este caso, se sabía a través de diferentes medios de comunicación la vastedad de información que en este caso la Fiscalía tenía para este caso. Una vasta información documental y que en su momento la defensa tuvo el acceso a ella. El tema es que con estas incorporaciones que se dieron de estos abogados en las últimas semanas y meses, muestra de que la defensa no tuvo la capacidad de organizarse con tiempo. Y si se trata de un caso donde la información es vasta, es enorme, igualmente corresponde con tiempo preparar la defensa. Entonces, evidentemente eso quedó mostrado. A mí me llamó incluso la atención de escuchar que se propusieron a última hora un experto en un tema de legislación para que fuera a declarar sobre los avances legislativos que se tuvo en materia de combate a la criminalidad organizada en los tiempos en que Juan Orlando Hernández estuvo en la presidencia o presidencia del Congreso Nacional. Y me ha sorprendido escuchar del propio experto que apenas fue llamado 10 días atrás, cuando ya el juicio estaba en curso, cuando las audiencias ya habían comenzado. Y eso evidentemente lo que muestra es una improvisación en la tarea de estructurar una defensa. Eso es fatal. Y si a eso agregamos, Chendo, que el punto máximo que fue la declaración dada por Juan Orlando Hernández ante el jurado, en primer lugar, desde el punto de vista teórico, no es inválido que una persona declare ante un tribunal. Pero cuando usted va a declarar ante un tribunal, Chendo, número uno, es porque usted tiene la razón. Y número dos, es porque va a saber defenderla. Y en este caso se notó, con lo poco que nos llegó de información y todo este despliegue periodístico que ustedes tuvieron a través de diferentes analistas y periodistas allá en la propia sede del tribunal, allá en la propia corte, nos dimos cuenta de que en el contrainterrogatorio que formularon los fiscales a la declaración de Juan Orlando Hernández no salió bien librado y que dio respuestas muy evasivas a muchas preguntas que se le formularon, de tal manera que eso también ha incidido en la calidad de convencimiento por parte de los jurados y simple y sencillamente no han creído lo que él ha señalado. Consecuentemente, resumo en esto de que sí aprecio de que hubo un nivel de improvisación, esto mostrado por las diferentes incorporaciones que tuvo el equipo de defensa del expresidente y esta decisión prácticamente desesperada de que él declarara, porque también mostró que la defensa mostró muy poco en cuanto a elementos de prueba. Llevaron 3 testigos que en realidad no pudieron sobreponerse a lo que habían señalado los testigos de la acusación. Entonces no quedó otra opción que declarar a él, pero con el inconveniente de que él no pudo defender la verdad que sostenía. Muy bien, el abogado Yair López y el abogado Alexander Girón están con nosotros en el banquillo. Hacemos una pausa, ya seguimos con este análisis de lo que ocurrió en Nueva York en el juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, cuyo veredicto hoy del jurado fue declararlo culpable. Ya volvemos. Juan Orlando Hernández Alvarado fue encontrado culpable por un jurado. A ver si me detalla ahí, producción. Vamos a leer los delitos. Son 3 delitos por los cuales fue pedido en extradición y hoy un juzgado, 22 meses y días después de haber llegado a los Estados Unidos, lo han encontrado culpable por los delitos de conspiración para importar cocaína,
posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspirar para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La sentencia se va a dictar el 26 de junio, pero esta es una fecha tentativa. Pueden haber variaciones. Aquí, abogado Girón, si revisamos, las penas van lo mínimo 10 años hasta vidas, le llaman los estadounidenses, que es lo que conocemos popularmente como cadenas perpetuas. En efecto, Rosendo, pues lo que podemos analizar es que se viene una sentencia. Esta sentencia va a ser una argumentación en por qué están condenando a la cantidad que están condenando. Entonces, esta sentencia se va a pronunciar en diferentes aspectos. Se va a pronunciar en cuanto a los hechos probados, en cuanto a los cargos, y digamos que el juez tiene un abanico que puede jugar entre los 10 años hasta las cadenas perpetuas. En ese sentido, supongamos que el juez considera que hubo agravantes en este caso, va a aplicar las penas máximas. También se va a pronunciar en relación a los bienes, es decir, él va a poner una sanción económica, aparte de la privación de libertad que pueda enfrentar el presidente Hernández por estos casos, va a sancionar económicamente y después se va a abrir un proceso, que si quiere despuesito le comento, de decomiso de bienes. Prácticamente ese es el panorama que le espera ahorita al expresidente Hernández. Esto me interesa, decomiso de bienes en Estados Unidos. Correcto. El decomiso de bienes, digamos que toda ganancia o todos los bienes productos del delito, esos pasan a una figura que se llama forfeiture. Entonces prácticamente el Estado recupera esos bienes, porque el Estado, Estados Unidos en este caso es la víctima, y ellos digamos que tienen derecho a obtener la compensación por el agravio que han sufrido en este caso. Prácticamente es como una especie de procedimiento paralelo donde, y ya dijimos, Estados Unidos tiene una gran capacidad de investigación. Incluso los bienes que podrían ser perjudicados en este caso pueden ser incluso de naturaleza lícita, pero se utiliza una figura de bienes equivalentes donde prácticamente se establece una cuantía al delito y por ahí empiezan a buscar bienes hasta que los bienes alcancen la cuantía. ¿Y es un seguimiento a bienes directos del imputado o van con la familia y posibles transacciones? ¿Cómo opera esta actividad? Definitivamente se hace un análisis exhaustivo, no solo en cuanto a los bienes personales del expresidente Hernández, sino que aquí montan una inteligencia y entonces lo importante es que no hayan sido traspasados de buena fe, porque si fueron traspasados de buena fe, pues el tercero poseedor no tiene derecho, o mejor dicho, no puede por qué sufrir el daño de que le quiten un bien que lo adquirió de naturaleza legítima o legal y de buena fe en general. Pero, por supuesto, Estados Unidos va a saber quiénes están ocultando bienes o qué transacciones se hicieron con el propósito de eludirlas. Abogado López, el tema del análisis en la sentencia y los planteamientos que tenía el abogado Girón, ¿pesa como agravante el haber sido gobernante, el haber tenido cargos públicos de relevancia a nivel de país? Claro que sí. Si usted ve el antecedente de la sentencia de Tony Hernández, precisamente las grandes penas que recibió fue precisamente por su posición de aprovecharse de su condición de autoridad como diputado en su momento para haber cometido estos hechos. No digamos lo que ocurre con el caso de Juan Orlando, que como usted bien sabe, los hechos datan desde que pretendía ser candidato al Congreso Nacional y finalmente logró ser presidente del Congreso Nacional, y desde ahí datan precisamente estos hechos, y luego con sus 2 elecciones como presidente, de tal manera que esa posición de poder que él tenía, el haber utilizado su posición de poder para facilitar a estos grupos criminales el trasiego de drogas y facilitarles precisamente a través de los aparatos de seguridad del Estado que no tuvieran inconvenientes para ello, que es lo que finalmente va a terminar señalando esta sentencia,
va a pesar mucho para la condena que para él se establezca. Y seguramente va a ser una pena muy severa. Pero más allá, Chendo, porque estamos viendo ya a futuro de lo que se viene, yo quisiera hacer una reflexión sobre algo. A mí me llamó mucho la atención, y usted recordará el caso de Tony Hernández, donde la necesidad de la fiscalía de que se mencionaran algunos nombres implicados y ahí apareció el nombre del expresidente. Ahora ha ocurrido algo similar. Noto el mismo patrón. Hay que poner ojo en los interrogatorios que formuló la fiscalía a sus testigos sobre las otras personas vinculadas con esta actividad. No sería extraño para mí, porque evidentemente no todas las personas que han sido mencionadas van a ser pedidas por Estados Unidos, pero ojo con aquellas personas que tenían un cargo de poder importante, especialmente en el ámbito de seguridad del Estado, en el ámbito de inteligencia y investigación del Estado, y por ahí podemos obtener o ver a futuro algunos requerimientos en contra de estas personas. No creo que dé mucho el abanico para tanta gente, pero especialmente a esos que todavía ostentan alguna posición de poder y especialmente en mando de seguridad del Estado, seguramente contra esas personas pueden ocurrir sorpresas a futuro y eso es lo que se vendrá. Y Ahí, especialmente, dígame. sí, no, concluya, perdón, abogado, luego le formulo el interrogante. Y por eso, paralelamente, Chendo, aquí hay una exigencia muy grande que se ha puesto el mismo Ministerio Público. Ha mandado una comisión de fiscales a este juicio y la expectativa ciudadana es que evidentemente vayan para algo. El Ministerio Público se puso un techo bien alto con ese compromiso. Y de igual forma lo hizo el Consejo Nacional Anticorrupción. Yo esperaría que en esta ocasión sea el Ministerio Público quien ponga la primera piedra. Si estos fiscales fueron para allá y tienen esta información y la van a procesar, porque hay mucha desinformación que ya estaba procesada a nivel del Ministerio Público, lo que pasó es que existía este manto de impunidad, que finalmente el Ministerio Público dé ese primer paso. Porque si no lo va a hacer el Ministerio Público, especialmente con estos nombres que han sido mencionados en este juicio, con el tema de dirección de los aparatos de seguridad del Estado, es posible que Estados Unidos finalmente tome la última palabra. Y hay cooperación entre las autoridades del Ministerio Público y el gobierno de los Estados Unidos por aquello que si ya hay una investigación montada desde el norte, le solicite a la Fiscalía la no ejecutoria en Honduras porque el destino que está para ciertos actores en Honduras es una extradición, o esto no lo debe esperar el Ministerio Público, abogado López, y proceder de inmediato si tienen la carga probatoria a un requerimiento fiscal? ¿Cómo debería actuar? Usted fue fiscal y conoce de ello. Puede ser manejado de manera estratégica. Particularmente, yo no creo, Chendo, que actualmente existan las condiciones en el sistema de justicia para soportar esta carga. No veo al mismo Ministerio Público con la capacidad suficiente, no veo el tema de independencia judicial para que pudiera soportar una carga de imputaciones tan graves con actores relevantes de la vida nacional. De tal suerte que no me extrañaría que pudiera existir un acuerdo tácito entre las autoridades de Estados Unidos y las nuestras para que impedir que se presenten algún tipo de acciones en contra, insisto, de estos pocos nombres que han sido mencionados y que asumieron un rol importante en el tema de seguridad del Estado, y que estratégicamente se valore que sea más fácil pedirlos en extradición para que finalmente se aplique la justicia, porque al final de cuentas lo que busca Estados Unidos no es otra cosa que romper estas redes criminales, porque al final de cuentas a ellos les dañan con el trasiego de drogas, con lo cual sería más efectivo la aplicación de la justicia norteamericana que la nuestra, que le falta mucho por deber. Abogado Girón, el juez Kevin Castel ya se haya pronunciado por los mismos delitos
en contra de Juan Antonio Hernández y haya impuesto una condena de una vida más 30 años, podría ir por ahí lo que decidirá el juez Castel. Sí, recordemos que prácticamente, como lo comentaba el abogado Yair, este es un patrón, es casi como un espejo de lo que ya se vivió en el caso de Tony Hernández. Acuérdese que también ese sistema anglosajón utiliza mucho la costumbre, digamos que nada nuevo se nos presentó en este caso, una persona de poder utilizando instituciones, policías, el ejército para enviar cargamentos de droga, poseer conscientemente armas y utilizarlas, esas armas conscientemente para la conspiración. Ya lo había comentado, había compartido mi criterio que la sentencia va a ser cadena perpetua más 30 años. ¿Y qué es eso? Explíquenos usted que conoce de este tema. La vida o cadena perpetua más 30 años. Ese más 30, ¿qué significa? Y una cadena perpetua también, ¿qué pena incluye? Bien, prácticamente la cadena perpetua implica que esa persona va a estar recluida en un centro penitenciario de por vida. Por supuesto, las condiciones en las que digamos, se mueve esa persona van a ser un poco más complicadas que la de los demás, mucho más control, digamos, más restringido el acceso de familiares, de visitas, de incluso sacarlo a la luz, poca actividad física. Es un confinamiento bastante severo en relación a los demás privados de libertad. Pero, pues, ni modo, pues, es consecuencia de actos que han sido condenados ya en este proceso. ¿Y ese más 30? Bien, el más 30 viene entonces de, digamos, cuando se reflejan más cargos, prácticamente lo que queda es imponer esa sanción. Es prácticamente una fórmula utilizada en estos casos, cuando ya se presenta un caso que ya tiene señalada una pena de prisión y hay más cargos que le acompañan, entonces se aplica esa fórmula. Ahora, la justicia estadounidense, y ya lo hemos visto con muchos casos, abogado Girón, permite el ser colaborador, el ser una especie de moneda de cambio frente a otros criminales que la misma justicia requiere, y ese sistema de testigos puede hacer bajar penas. Bien, sí, en efecto, a ver, ¿cómo se comenta esto? El tema de la colaboración eficaz prácticamente lo que exige es que se pueda comprobar la veracidad del testimonio, que ese testimonio se pueda, digamos, conectar con alguna prueba periférica que ya se tenga. El testimonio es contundente porque es una especie de fuente humana que va a dar detalles. Claro, si nosotros empezamos solo a analizar documentos, llamadas, quizá no podemos tener el contexto global de lo que ha ocurrido. Entonces, en este sentido, se presenta una persona conocedora de lo que ha ocurrido, presenta detalles y esos detalles permiten profundizar y quizás desbaratar el engranaje que se había estado utilizando en estructuras criminales. ¿No descartaría en un futuro, pueden pasar muchos años, quizás décadas, para que pase a condición de testigo el imputado? Sí, en efecto, prácticamente, acuérdese que Estados Unidos utiliza mucho el sistema de negociación. Se lo comento porque yo he trabajado con bufetes norteamericanos y prácticamente la clave está en negociar. Ellos utilizan mucho la negociación, hacen un análisis muy objetivo y, por supuesto, también hay que considerar las condiciones en que se mantienen a estos privados de libertad. Entonces, ellos pueden solicitar hablar con el fiscal, hablar con la DEA les escucha, valora la calidad del testimonio que se está virtiendo
Y si ese testimonio es útil, entonces se puede ofrecer un acuerdo de cooperación. Para que entre en este tipo de diálogos con la DEA y la misma Fiscalía, debe pasar cierto tiempo en prisión. No es inmediato. Es que puede ser inmediato, pero el detalle lo que no es que el acuerdo le va a quitar la pena. Es decir, esta persona tiene un compromiso con la justicia, tiene que purgar de alguna manera la pena que se le ha impuesto, el proceso que se ha llevado, digamos, el jurado, todos ellos cumplen una labor y entonces, claro, la reducción se ve como factible siempre y cuando esta persona haya cumplido determinado tiempo. No se establece un rango, prácticamente eso queda como a discreción y de parte de las negociaciones que se hacen entre la Fiscalía y la Defensa. Muy bien, el abogado Alexander Girón y Yair López con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Abogado Yair López, el imputado ya una vez que, bueno, ha sido declarado culpable, vendrá la sentencia, ya no queda en el sitio donde ha estado. Se asigna normalmente a cumplir su pena y en el caso de Hernández a centros penales, a reclusorios de máxima seguridad en Estados Unidos. Sí, seguramente va a ocurrir eso, igual que su hermano, de tal manera que el futuro procesal de él se va a limitar seguramente a una apelación que presente. No creo que al final de cuentas sea declarada con lugar la misma. Recuerde que recién el caso de Tony Hernández, él recurrió en apelación y también fue denegada su apelación. Y son hechos muy conexos, muy concatenados, con lo cual va a ser muy difícil que esa realidad jurídica que ha establecido el jurado hoy y el 26 de junio por parte de la sentencia que dicta el juez vaya a ser revertida. De tal manera que lamentablemente para nuestro país va a ser será y lo es actualmente una situación muy vergonzosa, y yo creo que eso debe motivar a nuestras autoridades a que sirva de punto de inflexión para qué vamos a hacer a partir de ahora. Mire, Chendo, es preocupante la situación. Si usted ve los cargos por los cuales ha sido condenado, los hechos que se le comprobaron, el haber utilizado todo el estamento estatal para haber cometido estos hechos desde que él se promovió en la presidencia del Congreso, que defenestró a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para allanar su camino a la reelección, promover una reelección ilegal, los grandes casos de corrupción que hubo en todas sus administraciones. O sea, esto no puede pasar inadvertido para nosotros, para la clase política mucho menos. Es decir, tenemos que salvar este país y realmente de la única manera que se puede hacer es fortalecer el Estado de Derecho y que tengamos un sistema de administración de justicia independiente. O sea, la clase política debe darse cuenta y debe sentarse para establecer las bases hacia dónde vamos, especialmente con el tema de administración de justicia. Necesitamos autoridades que persigan el delito de manera independiente y jueces que también juzguen los casos en la misma manera. Necesitamos mejorar los sistemas de investigación en nuestro país. Aquí ha existido un manto de impunidad, pero eso solo va a ser posible, Chendo, con voluntad política y con acciones claras. Este caso de Juan Orlando, por lo menos a lo interno, genera la responsabilidad en el Ministerio Público en proceder en contra de todas estas autoridades, Dirección de Fiscalía, autoridades superiores del Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y demás entes de seguridad del Estado que permitieron la ocurrencia de estos hechos. Mire el caso usted de Magdaleno Mesa. Es decir, ese caso, yo más bien pensé que el tema de Magdaleno Mesa iba a formar parte de este proceso de Juan Orlando Hernández, porque evidentemente se nota una vinculación del Estado en darle muerte a este individuo. Con lo cual queda un compromiso importante por parte de la autoridad de aclarar estos hechos, de perseguir a los responsables y que la clase política nos ofrezca un mejor y nuevo sistema de administración de justicia que tanto necesitamos. Muchas gracias, abogado Yair López. Quiero cerrar con una imagen que nos ha compartido el abogado Girón. Quiero que nos explique lo que estamos observando, abogado, por favor.
Sí, bueno, en efecto, este mapa representa el estado de Nueva York. El estado de Nueva York, digamos que se compone por condados. En este caso, digamos que toda la actividad procesal se llevó a cabo en el Distrito Sur, donde está Manhattan, Brooklyn, el Bronx. Ahí la parte de abajo que estamos observando. Exactamente. Entonces, ahorita se va a presentar una apelación, bueno, no ahorita, digamos después de la sentencia se va a presentar una apelación por parte de los abogados del expresidente Hernández y, Chendo, le comento que todo es digital. Todo es digital. Incluso la página de la Corte tiene un mapa precisamente como este que le estoy mostrando. Usted pincha Manhattan y ahí le empieza a desplegar las diferentes opciones. Y le pregunto, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere presentar algún escrito? ¿Quiere presentar alguna...? Dependiendo. Entonces, ahí ya le establece la opción presentar apelación. Se carga un PDF de la apelación. Después el sistema le va pidiendo si quiere notificar a las partes, por ejemplo, si quiere que pues esto le llegue a la fiscalía, también como informando que usted presentó una apelación. Y prácticamente pues solo quería comentar un poco eso, ¿verdad? Cómo se ve este procedimiento para las apelaciones una vez ya esté, digamos, presentada la apelación. A la defensa le va a llegar una notificación de recibo y después empezará el análisis de parte del juez, que ahí también será otro proceso que tendremos que esperar y estar atentos. Todo esto se circunscribe a Nueva York. Exactamente, todos esos condados se circunscriben por Nueva York, pero también está el Distrito Norte, el Distrito Oeste. ¿Y cuándo puede llegar? Bueno, esto es la apelación en Nueva York. ¿Puede llegar este caso por todo lo que ha pasado, la figura condenada a la Suprema en Washington o no? Sí, efectivamente, si esto se sigue escalando y se le dan los escenarios para hacerlo, esto perfectamente puede escalar, ¿verdad? Si al final el tema de los recursos son, digamos, derechos que le poseen a las partes. Entonces sí, esperemos a ver qué tal, ¿verdad? Es posible, habría que ver cómo se va desarrollando, pero no descarto esa posibilidad. Normalmente las apelaciones, estábamos revisando previo al inicio del programa, difícilmente pegan, como decimos aquí nosotros a nivel de país. La efectividad de confirmación que tiene ese Distrito Sur que mirábamos es de 100%. Lo que decide el juez, la siguiente instancia dice está correcto. Sí, mire que yo lo único que he podido observar y siendo muy objetivo es quizás un problema que se dio en la etapa del descubrimiento. ¿Por qué? Porque ahí hay unas reglas del Código de Procedimientos Federales, específicamente la regla 16, que ya le establece que toda la información tiene que ser revelada en el momento procesal indicado. En este caso pudimos observar que se le hace llegar a la defensa una gran cantidad de material clasificado muy próximo al juicio. Me parece que ahí podía haber un elemento que pudieran retomar estos abogados en apelación. Muy bien, gracias. El abogado Alexander Girón, un experto en derecho penal y criminología, al igual que al abogado penalista Yair López, que han estado con nosotros en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.